Buenas, en este video les vamos a estar explicando el proceso de adaptaciones. Adaptaciones biológicas. Pueden comprender una estructura anatómica, proceso fisiológico o rasgo del comportamiento de un organismo que ha evolucionado, incrementando expectativas de reproducirse con éxito y poder sobrevivir. Las adaptaciones de un organismo a un medio determinado son procesos lentos y complejos, dando como resultado que en los seres vivos se formen o desarrollen órganos adecuados que les permitan realizar su vida en dicho medio. La falta de adaptación lleva al organismo a la muerte, inclusive algunas especies a que se puedan extinguir. Dentro de las adaptaciones vamos a encontrar varios tipos. Entre ellas, la primera que vamos a estar estudiando se llama morfológica o estructural. Esta conlleva cambios o alteraciones en el cuerpo del organismo vivo. La primera que estamos viendo a la izquierda es el camuflaje. En el camuflaje lo que está haciendo el organismo vivo acá es confundirse con el medio, como por ejemplo en el caso del camaleón. Y en el caso del mimetismo, lo que hace es imitar a otro organismo vivo que sea como más peligroso para ahuyentar a sus posibles depredadores. Entonces vemos por ejemplo a la derecha algunas orugas que en su cabeza se asemejan mucho a una serpiente. Entonces su depredador cuando lo ve lo que va a hacer es alejarse. Igual abajo vemos otro ejemplo de mimetismo donde hay una coral que es la verdadera, que es la venenosa, y otra coral que lo que hace es imitar sus colores para que sus depredadores piensen que ella es realmente la peligrosa y de esa manera protegerse de no ser cazada o comida en este caso. Dentro de la naturaleza vamos a encontrar muchos casos de camuflaje y mimetismo. Algunos insectos van a tener coloraciones muy similares a las hojas en donde se posicionan, entonces por ejemplo ahí cuesta más observarlos a simple vista. En el caso del oso polar se camufla con su pelaje blanco en medio de la nieve. Tenemos algunas mariposas que en sus alas tienen formas como de ojos de búho. Ahí es mimetismo porque lo que está haciendo es imitando a una especie más grande o más poderosa que ella. La segunda o el segundo tipo de adaptación que tenemos se llama fisiológica o funcional. Es más como en funciones vitales. La primera que vamos a encontrar es hibernación. La hibernación se va a dar en temperaturas muy bajas, o sea, cuando hay demasiado frío. Las funciones metabólicas del organismo las reducen por completo, como por ejemplo lo que es la respiración, lo reducen, al igual que los latidos del corazón. Entran en estado de somnolencia o de latencia, que es de sueño profundo, para ahorrar energía y así poder sobrevivir a estas temperaturas. Otro ejemplo de fisiológica o funcional está la estivación, que más bien es cuando es demasiado caliente o hay demasiado calor a muy altas temperaturas, como por ejemplo en los desiertos. Igual entran en estado de somnolencia, que es de sueño profundo. Inclusive hay algunos tipos de ranas. Hay una que se llama que es rana toro gigante, es africana, que se entierra en el fango durante la época de sequía, puede durar hasta 6-9 meses enterrada, y eso permite que a la hora de estar durmiendo, por decirlo así, reduce todas sus reacciones metabólicas y así su cuerpo no gasta tanta energía y puede sobrevivir a estos cambios de temperatura. Ahí tenemos los osos polares. En Costa Rica esto se le llaman muchas veces zorros, a veces le llaman zorros pelones, pero en realidad se llaman zarigüeyas. Ellas inclusive cuando están siendo atacadas a veces fingen estar muertas, reducen por completo los latidos de su corazón y su depredador de verdad puede llegar a pensar que está muerta y lo que hace es simplemente irse porque ya no es de su agrado. Entonces cuando ya se siente más segura, entonces ya ella puede huir de su depredador. La tercera o el tercer tipo de adaptación se llama etológica o de comportamiento. La misma palabra que Emma lo está diciendo. Son tipos de comportamientos que adquieren los seres vivos para poder sobrevivir. Uno de ellos, por ejemplo, es el cortejo, que son todos los rituales que ellos hacen para atraer a la hembra y poderse reproducir. En el caso de algunos caballitos de mar, algunos peces, hacen danzas en el agua para así atraer a su hembra.
Otro tipo de etológica o de comportamiento es la migración de las aves. Ellas se unen y comienzan a desplazarse en juntas por un objetivo. En este caso, cuando comienzan a bajar las temperaturas, entonces tienen que emigrar buscando temperaturas que sean más adecuadas para ellas y buscar donde se puedan permanecer por mucho más tiempo. Tenemos el caso del desplazamiento que realizan las plantas o ciertos órganos de las plantas para responder a estímulos a su alrededor, como por ejemplo el agua. Las raíces se comienzan a mover a través de la tierra buscando el agua, o por ejemplo las flores como el girasol comienzan a girar o comienzan a moverse dependiendo de la dirección de la luz solar. Esto se llama tropismo. Factores o condiciones ambientales o ecológicos relacionados con la forma que el ambiente y los seres vivos se influencian mutuamente. Tenemos algunos factores que son de tipo energético. Son la fuente de energía que utilizan los seres vivos para llevar a cabo sus funciones. Puede iniciarse con la captación de la energía del sol para los organismos fotosintéticos, que son las plantas, o con la degradación de materia como algunas bacterias, gusanos, opilotes y demás, que son los detritívoros o descomponedores. Tenemos factores climáticos. Entre ellos tenemos lo que es la temperatura, que es la magnitud, si está caliente, si está tibio, si está frío. Tenemos el factor que es el viento, que es el movimiento de las masas de aire. La precipitación es la lluvia que cae a la superficie de la tierra. Y tenemos también la humedad, que es el agua que se queda impregnado en el cuerpo o inclusive el vapor presente en la atmósfera terrestre. Factores de sustrato. El sustrato es la superficie sobre la cual los seres vivos se apoyan para desplazarse o fijarse en el suelo. Entonces tenemos las plantas terrestres que van a estar fijadas a lo que es el suelo y donde vamos a encontrar diferentes capas, diferentes minerales, diferentes composiciones. Si hablamos por ejemplo de lo que son plantas aéreas, se van a fijar a un sustrato que va a ser por ejemplo un árbol. Si hablamos de las plantas acuáticas, se van a encontrar flotando muchas veces inclusive en algunas lagunas o en algunos ríos. ¿Cuáles diferencias hay entre los autótrofos y los heterótrofos? Los autótrofos significa que producen su propio alimento, y esas son las plantas a partir de la energía del sol. Luego de ahí vamos a encontrar lo que son consumidores. Por ahí podemos encontrar lo que son los herbívoros, los carnívoros, y por último vamos a encontrar inclusive los que son los descomponedores. Autótrofas producen su propio alimento o sus propios materiales para poder sobrevivir, y heterótrofo significa que necesita alimentarse de otros seres vivos. Entonces tenemos a la izquierda la planta, que es autótrofa, y a la derecha el tigre, que es heterótrofo. Fenología. La fenología es la ciencia que estudia la relación entre los factores climáticos y los ciclos de los seres vivos. Gracias a esta ciencia podemos estudiar y evaluar los efectos de los cambios climáticos y las estrategias de las especies para poderse adaptar. Algunas adaptaciones determinantes por factores climáticos en el caso de las plantas son las siguientes. Hay algunas plantas que reducen la superficie de sus hojas cuando hay exceso de luz, inclusive para poder evitar la pérdida de agua. Hay otras plantas que desarrollan cubiertas impermeables para protegerse de la desecación también. Forman semillas en época de sequía y germinan rápidamente durante las épocas de lluvia. Pierden hojas en el invierno. Esa es otra adaptación de las plantas. En algunas zonas que son altas y húmedas hay plantas herbáceas que crecen cerca del suelo y tienen formaciones como unas almohadillas o la lana, como la que observamos acá, con el fin de conservar el calor. Por eso es importante no sacar la lana de los bosques, porque ellas son necesarias para este tipo de plantas y hay que hacer conciencia en ese ámbito. En el caso de los animales se tienen las siguientes adaptaciones. Vamos a encontrar mamíferos que están cubiertos de pelo, aves cubiertos de plumas, reptiles y peces cubiertos de escamas, y lo que son los anfibios, que le llamamos con piel desnuda. Algunos animales desarrollan estructuras aislantes como grasa bajo la piel y plumas o pelos. Entonces ahí tenemos el ejemplo del oso polar y lo que es la foca, que perfectamente son ejemplos de la cantidad de grasa que almacenan bajo la piel, y esto les permite pues
conservar su calor y soportar las temperaturas más bajas. Ya sabemos que hay algunos animales que pueden hibernar o estivar. Hibernación en temperaturas bajas con mucho frío y estivación más bien cuando las temperaturas son muy elevadas, o sea que hace mucho calor. Hay que diferenciar muy bien entre estos dos conceptos. Ya sabemos que hay algunos animales que migran cuando las temperaturas comienzan a bajar para buscar zonas con temperaturas más cálidas o zonas más cálidas. Los seres humanos también nos adaptamos, por supuesto. En este momento estamos en un proceso de adaptación donde hemos tenido que cambiar nuestras conductas, hemos tenido que aprender y reforzar otras nuevas, y muchos de estos cambios que estamos, por ejemplo, ante una pandemia van a durar durante mucho tiempo y van a permanecer con nosotros. Entonces de ahí vamos a lo que es una adaptación biológica humana. Las adaptaciones humanas corresponden a los ajustes necesarios que han permitido la supervivencia de una población en un hábitat determinado. Las interacciones ecológicas entre los grupos humanos y su ambiente se deben entender como adaptaciones de procesos biológicos que afectan el funcionamiento como el crecimiento, la reproducción y la estructura de los individuos de un grupo. Ya aquí es porque hay modificaciones en la estructura, en las partes del cuerpo inclusive, de los seres humanos que ha permitido que puedan sobrevivir. Entonces podemos encontrar seres humanos que viven en zonas muy frías, como por ejemplo los esquimales, y seres humanos que van a vivir en lugares muy desérticas, como por ejemplo en Egipto y estos lugares donde las temperaturas son muy elevadas. Han tenido que desarrollar estructuras en su cuerpo muy diferentes. Los esquimales suelen, por ejemplo, ser más pequeños para poder conservar su calor, la forma de su nariz, el color de su piel. Todo esto son modificaciones que han sufrido el cuerpo humano para poder adaptarse a diferentes medios. Todos nosotros como seres humanos tenemos características diferentes, formas diferentes, y cada una de esas características nos permite estar hoy en día acá, desde los principales o los que estuvieron al inicio hasta los que tenemos hoy en día. Son parte de nuestras características, están en nosotros y sabemos adaptarnos a las nuevas realidades que nos vamos a ir topando en el día a día, o si no lo vamos a hacer. Y por último, hablando un poco de lo que estábamos diciendo, los seres humanos también hemos tenido que adaptarnos a procesos que no son biológicos en forma de respuestas culturales, técnicas y sociales. Hemos tenido que adaptarnos, por ejemplo, a nuevas tecnologías. Hemos tenido que saber, por ejemplo, en el último año que eran clases virtuales. En este momento estamos en modo dual, donde estamos entre la presencialidad y la virtualidad, donde hemos tenido que actualizarnos y abrir un correo electrónico, o hemos tenido que entrar a plataformas como Teams. Estamos más actualizados a la hora de entrar a videos como este para poder comprender un poco mejor la materia, y eso es parte de la adaptación de nosotros como seres humanos. Este proceso va a continuar y hay que sacar provecho de ello y tratar de ver la parte positiva ante todo. Y con esto doy por terminada esta parte de adaptaciones. Muchas gracias.